tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por venir a esta presentación. Yo me llamo José Luis Miró, no sé muy bien qué hago aquí, pero bueno, estoy por indicación del autor y la verdad es que me siento muy honrado de que Octavio pues, me haya pedido que presente su último libro, que no es un libro, bueno, es un libro y son, como sabéis, son dos historias. Yo calculo que aquí hay, no sé, 30 y algo personas, tendríamos que vender 30 y algo libros. Lo digo porque para mí el objeto principal de una presentación de un libro es que la gente compre el libro. Vamos a ver si los que no lo tenéis o no lo habéis leído o no sois socios de Sloper, pues de alguna manera conseguimos convenceros, ¿no? Yo para intentar convenceros de que compréis este libro, que para mí daría por cumplida mi misión, os voy a explicar por qué me ha gustado a mí este libro y de qué manera me ha llegado a mí la idea de presentarlo, ¿vale? Yo creo que la presentadora titular de este libro iba a ser Sabina Pons, que como sabéis es la compañera de Octavio en el podcast, que si no lo seguís os recomiendo que lo hagáis. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si estamos aquí, algún capítulo habremos escuchado y bueno, en fin, algunos hasta somos muy fans y los escuchamos todos y metemos comentarios en el iVoox y tal. Sabina se negó, entonces... A ver, no me negué. Lo que pasa es que yo tengo pánico escénico. Se nota, entonces... ¡Wow, qué pánico! No. ¡Qué miedo! Tengo pánico escénico y mucha incomprensión. Entonces, yo no puedo estar delante de vosotros porque me empiezan a sudar las manos y me entra taquicardia. Pero yo voy a estar aquí al lado apoyándole en todo momento, ¿vale? Solamente era para aclararlo y si tenéis que comprar el libro. Bueno, la cuestión fue un poco de calienta que sales, ¿no? Y aquí que estamos. El libro yo lo he leído 2 veces. La primera vez lo leí en el móvil, en cuanto me llegó el mensaje de WhatsApp de Octavio, porque me dijo, oye, me gustaría que presentaras mi último libro, y me mandó el origen, bueno, que no estaba publicado todavía y creo que incluso luego hubo, no sé si hubo algunas correcciones, algunas erratas que yo pesqué por ahí, porque yo me dedico al periodismo y soy editor y cazando erratas y dobles espacios soy un auténtico as. Entonces, bueno, vimos algunas cosas, pero bueno, la cuestión es que yo el libro lo leí en el móvil. Es el primer y único libro que yo he leído en el móvil. He leído algún fragmento de algo, un relato corto, pero bueno, esto que ya a lo mejor es algo más que un relato, ¿no? Es una novela corta, ¿no? No sé dónde empieza, dónde se separa el relato de la novela corta, pero bueno, leerlo en el móvil pues tenía su cierta incomodidad y la verdad es que el primer indicio de que a mí me gustó mucho este libro es que lo leí las 2 historias y las leí casi de una sentada en el móvil en el mismo casi momento de recibirlo, ¿sabes? Y entonces, claro, fue cuando ya, después de hacer esa lectura tan rápida, le dije a Octavio, pues bueno, sí, me veo capaz de presentar el libro porque me ha gustado. Yo no se me ocurriría de presentar un libro que he leído y que no me gusta, porque ¿qué vas a decir, no? No consigues, que sería muy difícil conseguir que se vendiera, ¿no? De todas formas, para la presentación, he intentado tomármelo un poco más en serio. Ayer Sabina me dijo, no te prepares nada porque total Octavio va a meter la baza en cualquier momento y va a romper cualquier historia que tú te hayas preparado, cualquier plan que tengas y la conversación irá por otro lado, ¿no? La última vez que Sabina le presentó un libro a Octavio, su primer comentario fue sobre en fin, bueno, acaba Sabina su exposición y Octavio soltó, bueno, sabéis, estoy muy consternado, no sé qué dijo, porque... Había de clítores de las serpientes. Los clítores de las serpientes que no tenían absolutamente nada que ver con el libro que se había comentado, entonces a Sabina le entró el pánico ese que dice que tiene, etcétera, ¿no? Entonces, la forma de preparar esta presentación ha sido hacer una segunda lectura, ¿no? Y en esa segunda lectura, donde ya he tomado mis anotaciones, etcétera, etcétera, ya he descubierto algunas cosas más para aún recomendar más el libro. A mí el libro me ha gustado mucho en primer lugar ahora quería que hablabas ahí fuera, alguien comentaba, bueno, a lo mejor es demasiado sintético, a lo mejor se tendría que haber desarrollado más algunas historias. Yo precisamente lo que aprecio de este libro es la cantidad de cosas que pasan
la fuerza del estilo que tiene y lo condensado que está todo en las dos historias. La primera historia, si leísteis Días en Cala Escorpí, viene un poco en esa línea en cuanto a los paisajes, en cuanto al paisaje de esa Mallorca que tú decías un poco canalla, de quizás, no sé, los 70, los primeros 80, y también en cuanto al estilo, que aunque tiene siempre el punto humorístico que siempre se cuela en la prosa de Octavio, siempre hay aunque la historia sea seria, siempre hay momentos en los que salta el punto del humor que es muy característico de él. Y en cuanto al estilo, tiene continuidad con Cala Escorpí y es muy distinto, o yo lo he visto así, de los anteriores, de los ensayos que habías hecho y que también habías publicado en Sloper. Es decir, que el libro, en primer lugar, lo recomiendo porque tiene un estilo que a mí me parece, o me ha resultado, que está precisamente muy destilado, en cuanto a que la manera de escribir de Octavio es como diría, como si fuera siempre hacia adelante, sin mirar atrás, y luego una vez que lo ha hecho todo, que tiene todo el conjunto de la obra, es cuando empieza a corregir, es decir, no se va autocorrigiendo a medida que va escribiendo, sino que él deja que caiga y luego dices que corriges de una manera compulsiva. Yo al principio, cuando pensé que él solo escribía compulsivamente, dijo, tío, este tío es de otro planeta en realidad, ¿no? Porque si eso sale a la primera, pues me parecía como muy excesivo y muy deprimente para todos los que nos intentamos dedicar mínimamente a la escritura, aunque sea a otros niveles no tan literarios, ¿no? Y efectivamente me pareció que el libro estaba muy bien destilado, tiene ese estilo muy lírico que viene de Cala Escorpí y que cuenta una historia, el libro cuenta dos historias. La primera es, como os diría, como muy redondita, muy agradable de leer, y la otra es absolutamente todo lo contrario. La segunda novela corta, o el relato, Una llamada en la noche, os dejará mal cuerpo. Entonces, comentándolo con Octavio, tal vez pensábamos que puesto que nadie os dice por dónde tenéis que empezar, a lo mejor en el momento de leer este libro tendríais que intentar saber de qué estado de ánimo estáis. Si necesitáis droga dura, leéis el segundo, ¿vale? Empezáis por el segundo, o empezáis por el primero si tenéis un día pues como más plácido y más soleado, ¿no? O leéis uno un día y otro, que también es otra posibilidad, porque son dos historias. Yo, si os parece, le doy la palabra ya a Octavio y ya intentamos establecer un diálogo, porque si no, cualquier cosa que yo vaya diciendo aquí pues no va a tener mucho sentido si no cruzamos datos, ¿no? Si no cruzamos información. Entonces, si te parece, te paso el micro, Octavio, y tú decides por dónde quieres llevar esto, y yo a partir de ahí te intento pillar. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias a José Luis por acogernos aquí en Babel. Gracias a José Luis Miró por haber soltado durante 5 minutos las riendas de su imperio mediático. Vosotros, porque tiene pinta inofensiva, pero yo cuando vi trabajar en el Club Náutico, dije, joder, el terror este tío. La gente de los yates. Señor Miró, mi único hijo lo tiro por la borda por usted, para sacarle una sonrisa. Gracias, Vladimir, gracias. Y los tiene, ahí es una auténtica hegemonía que tiene. Y gracias a Sabina por venir con todo su pánico, porque al principio, si no, la alineación éramos con Román. Y yo pensé, bueno, Miró, Cortés y Piña, esto va a parecer una sinagoga. O una joyería de la calle Platería. Y entonces dijimos, no, que venga Sabina, que es medio alemana, que tiene sangre aria. Y que cuando nos juntamos con ella, no la entendemos, porque nosotros somos judíos y no la entendemos. Le decimos, no, Sabina, tú le das la tarjeta al camarero y luego ya vendrá. Y ella ríe. Entonces pago la cena yo. Y nosotros, sí, paga tú, porque judíos y alemanes, ya.
En fin, me alegra mucho ver mucha gente aquí. Veo que realmente compañeros míos que hacía tiempo que no veía, y me doy cuenta de que el prestigio civil de mucha gente depende de mi silencio, porque si yo hablara de la gente que está aquí, tendrían que hacer una redada a los intocables de Elliot Ness. Tendrían que hacer aquí. Porque ahora hemos envejecido, parecemos gente respetable, pero seguimos siendo los mismos golfos de siempre. Quiero especialmente agradecer a Paz. Levanta la mano, Paz, que te vean todos. Que es la máxima responsable de este desaguisado. Porque Bellavista existe y es la casa de Paz. Y este libro surgió, no me lo invento porque ella es testigo, porque estábamos hablando por teléfono. Y estábamos teniendo la típica conversación improductiva, fantaseando, sobre las posibilidades literarias de su casa, que son infinitas. Y entonces uno decía, pues es que esta casa podía haber aquí pues, una novelista que se muriera, que se desmayara, una especie como de estos grandes romances tempestuosos de los novenones del 19. Y yo empecé a decir, no, porque una violinista que viene aquí, luego la violinista se mueve... Un momento, Paz, te cuelgo y yo te llamo. ¿Es verdad o no es verdad? Y entonces vi la historia y la escribí en 24 horas. Y luego desde entonces es el proceso ese de corrección maníaca al que yo me dedico. Realmente hay gente que dice que los libros no se acaban, se abandonan. Porque cuando ya estás harto de corregir y corregir y corregir, ya como que te da, y ya está, fuera, ya está, ya no te quiero más. Y entonces el libro ha quedado curioso, y sí que quiero advertir de una cosa, que es que es un libro que tiene un toque alegórico, y la alegoría está completamente fuera de control. La alegoría se me fue de las manos. Me di cuenta cuando acabé el libro de que las resonancias simbólicas, yo dije, voy a hacer aquí, Feré, un juego de espejos, voy a hacer, que es una cosa que da muy así, unas simetrías. Y luego me di cuenta de que las simetrías se me fueron completamente de la mano. Y es como con dos espejos que empiezan a multiplicarse, ¿no? Y hasta hoy mismo hay gente que encuentra cosas en el libro que yo no sabía. Me acaba de pasar hace media hora con José Luis, que me ha dicho, oye, pues fíjate esto y esto. Y yo, pues mira, yo no lo había visto. O sea que soy responsable hasta un cierto punto. El libro tiene su propia vida, y yo todavía creo que yo mismo lo seguiré leyendo y encontrando cosas, porque digamos esa manera de establecer las tramas de manera simétrica, pues yo qué sé, es lo que pasa. A mí más que yo puedo pontificar toda la tarde, porque yo pontificar otra cosa no, pero a mí lo de pontificar se me da bien. A mí lo que igual me interesaría más es no sé, algún turno de preguntas o respuestas, o si no, pues yo pontifico, porque yo puestos a pontificar, tengo muchos temas, pero no sé que mucha gente ya ha leído el libro, bueno, algunos. Igual tenéis alguna opinión, alguna duda existencial, o sea, consultorio sentimental, con vuestra pareja está igual pasando una época, una fase, o algo, no sé, yo qué sé, porque si estamos aquí José Luis y yo pontificando, esto va a ser un poco rollo. Entonces, si os parece, abrimos un turno de preguntas, si queréis ver, o de coloquio, o si mis antiguos compañeros queréis contar alguna historia vergonzosa de mí en el Luis Vives, pues alguna, que hay muchas. ¿Alguna pincelada de la segunda novela? La segunda novela es... Yo no creo en las tramas, y esto lo hemos discutido mucho, contigo también, y entonces, como que hay que hacer una trama, porque si no hay una trama, la gente no lo considera novela, pues haces lo que André Breton llamaba falsas tramas, que es una excusa para poder escribir. Y entonces las falsas tramas, ya que las haces, a mí me gusta hacer como si fueran como juegos de billar, ¿no? Mira, la bola pega aquí, como una especie lo de las simetrías, me gusta mucho. Y eso es una especie como de simetría a tres bandas, entre tres personajes, y básicamente viene a ser una historia contada tres veces, y cada vez que la cuenta un personaje distinto, la historia es completamente distinta, porque se descubren cosas que no estaban allá. La primera es alegre y soleada, la segunda es más bien fúnebre. Pero yo qué sé, es lo que tenemos. La segunda es... Sí. La segunda es cojonuda, dice el público. Sí, señores, es el espíritu. La segunda es dura, porque es una historia... es una historia de una venganza, ¿no? ¿Podemos decirlo? Es que exactamente eso. En la segunda historia, cuando más o menos descubres digamos, la frialdad que ha habido en un momento de la historia, y tú crees que no puede haber nada más calculado que esos 15 minutos, ¿no? Que uno de los personajes está... lo voy a decir, delante de un teléfono, oyéndolo sonar, sabiendo el significado tremebundo que eso tiene
dentro de esa historia, es que no sé cómo no hacer spoiler, y crees que allí has llegado al cenit de lo que podría ser una actitud cruel o fría, ¿no? de absoluta frialdad, y por eso os decía, en muy poco tiempo pasan tantas cosas que es que a mí me encanta cuando leo que pasen cosas. Yo estoy convencido de que cualquiera de estas dos novelas cortas, pues podría, en otras manos tiene 200 páginas. Y pasa lo mismo, no pasan muchas más cosas. No es un relato corto en el que hay como algo que tiene como decía, una cuestión fugaz, ¿no? o una ocurrencia que se convierte en un relato, ¿no? Esto es novela porque pasan bastantes cosas, como tú dices, hay una trama, sea cruzada o como tú quieras, hay una trama, tú tienes que seguir un hilo, pero todo pasa muy repentinamente. En la segunda novela hay capítulos que tienen un párrafo. Hay capítulos que tienen un párrafo, pasas ya al siguiente y ya están pasando muchas cosas. Y entonces ese momento para mí, en la segunda novela, en el que crees que ya vendrá una conclusión final después de lo que hayas contado, porque de alguna manera ya se ha resuelto, y luego hay una post-resolución en la que retuerce un poco la historia. A mí me ha parecido desde luego un hallazgo y muy impactante. Por eso os decía que la segunda novela te deja no sé, la palabra no es mal cuerpo, pero te deja un poquito descorazonado, no sé, sí, no mal cuerpo en el sentido de que te vayas, tenemos aguante, somos gente adulta, no nos impresionamos por cualquier cosa, pero sí que es verdad que es muy distinta de la novela, de la primera novela, y de la primera, la historia de la casa, es muy especial, porque yo creo que conecta con todos los que seguramente estamos aquí, tenemos una conexión con algún paisaje de la infancia. El personaje central de la primera, ya lo comentamos en su día, para mí el personaje central de la primera historia es la casa, y luego hay allí como una transmisión del alma que pasa del violín, y que luego ese alma vaga por la casa como un fantasma, y entonces, pero el personaje principal para mí es la casa, y yo creo que de alguna manera todos tenemos o una casa o un lugar en la infancia donde nos quedamos atrapados. Yo creo que si todos pensamos, y creo que es en el momento de la infancia, bueno, tú hablas Román, en tu última, yo no sé si tú te quedaste atrapado en La Palma que tú cuentas en tu última novela, pero yo conecté mucho también con ella, precisamente porque algunas cosas pasaban por mi barrio, de lo que tú contabas, ¿no? Y de alguna manera tú volviste, era una novela que tú habías dejado inacabada, y que tú volviste a ella y que contaba cosas de tu niñez. Y yo creo que eso también ocurre un poco en Bellavista. Es decir, hay algo, yo no sé si tú conectas personalmente con esos paisajes del pasado que cuenta la novela. No, eso está inspirado en la relación de paz. En la relación de paz, pero seguramente tú, o pienso yo, también tendrás, para la escritura habrás encontrado la inspiración también en algún lugar que tú visitaste o en el que tú estuviste. No, yo ahí fagocito. Yo cojo lo robas directamente. Yo sin embargo, sí que a mí la idea, esa especie como de casa misteriosa, de casa encantada, que además se le llama aquí, que está como... está lleno de personajes que son de los antepasados de Laura, de una de las protagonistas de la historia, bueno, de la coprotagonista junto a la casa, ¿no? de la historia. Realmente todo lo que ocurre dentro de esa casa, yo tengo la sensación de haber tenido pues, experiencias similares en algún paisaje, en algún lugar de mi infancia, o sea que de alguna manera a mí me conectó eso, y la importancia ahí que se le da a los paisajes, a las descripciones. Y luego, sobre todo el primer libro, yo también creo que la condición de músico de Octavio, que yo no sé si anteponer la de escritor o va en paralelo, está muy mezclada. Tiene una estructura, bueno, hay bastantes referencias musicales, una referencia musical a una sonata de una partita de Bach, el violín,
Y luego la estructura también es como una secuencia de acordes y al final llegas a un, y además das como una pista que dices el acorde dominante, ¿no? Que es el acorde que resuelve, y si tú lo miras en esa página es como si apareciera el detective y te contara lo que ha pasado, ¿no? Se resuelve allí y luego hay una parte más para la conclusión, es decir, que también considero que la novela tiene un buen ritmo. Tiene una estructura sonata en 3 partes. Tiene una estructura y una cadencia y una... ¿Cómo te diría? Es que no me sale la palabra musical. La dinámica, ¿vale? Tiene una dinámica que va flotando hasta que llegas al acorde dominante, que es el que te resuelve la historia, ¿no? Es decir, que bueno, que en ese sentido también creo que también es un hallazgo la estructura de la primera novela, pero insisto, la segunda, que esa señora de allí ha dicho, es cojonuda. Sí, te toma el panimo. Pues luego nos explicas por qué, si quieres, te ha parecido tan cojonuda, pero realmente es muy impactante. La segunda, a mí personalmente me ha gustado más la primera, pero igual porque necesitaba leer la primera. Y la segunda, pues no tenía el día para a lo mejor leer la segunda. Bueno, no sé si queréis apuntar algo, alguno de vosotros. Aquí ahí veo un par de turnos de preguntas. Vamos por aquí o por allá luego. Nos has presentado en el otro día, no nos conocíamos, y el tiempo que he estado sentado aquí esperando ya me he leído 20 páginas, que están bien. Muy bien. Es bueno saber que no has estado escuchando. No. Antes de publicarse. Antes. Vale. He tenido que venir Sí. acompañado, pero nuestra amiga común no Sí, ha podido sí. venir, pero me ha pasado unas preguntas porque solo he leído. Ah, Dios mío. Me ha Te dicho, han pasado unas preguntas. ¿las almas son escasas? Es la pregunta. Me pasa 2, pero creo que es la misma. Sí. Y la segunda, te la digo ahora porque está. ¿Está la respuesta a que las almas son escasas en las vivencias y avatades de los protagonistas del segundo relato? O sea, Ostras. las almas son escasas, y si la respuesta está en el segundo relato. Esto no lo sabía, no lo habías previsto. No, pues ya ves. Venga, te habla. Pues podría ser. Lo que las almas son escasas Eso es lo pone el primer libro. Sí, es uno de los motivos del primer libro, y no hay una palabra, la palabra sería raras, Sí. pero raras es una palabra que hoy en día significa más extraño que escaso. La palabra ha ido como Sí. moviendo semánticamente, y aunque raro significa escaso, hoy raro significa como una cosa, es muy raro, ¿no? Y porque esto viene de una traducción del inglés, souls are rare. Y entonces las almas son escasas. Y sí, es una idea de la teosofía. Esa idea flota, viene de una tía que hacía lecturas y espiritismo y eso. Y es una idea bastante peculiar de la teosofía de Madame Blavatsky y toda esta gente. Madame Blavatsky, la teosofía, ¿alguien? ¿No? Pues que sí señor, ahí está Ramón Trías. Y que viene a decir que no todos tenemos alma. Y que la explicación de muchas cosas es porque hay gente que tiene alma y gente que directamente no. Y esta es una cosa que a nosotros nos suena muy raro, porque ateos o cristianos o lo que sea, todos pensamos, hay una especie como de mínimo como múltiplo de que pensamos que bueno, que o todos tenemos alma o nadie tiene alma. Pero eso que las almas solamente estén en manos de unos pocas y que sean escasas, que sean valiosas, yo no sé si es verdad o mentira, pero permite explicar ciertas cosas muy bien, ¿no? Porque cuando tú ves que la gente se está manifestando a las puertas de Telecinco para que no suspendan Sálvame, tú piensas, ¿y esta gente realmente son hijos de Dios? ¿Son hijos de Lucifer? O sea, ¿cómo va esto? Por una vez que nos sacamos a esta gente de encima, montan una protesta. O sea, Gente desalmada, ¿no? ay, sí, desalmado, esa palabra existe. Había una película que salía B.B. King. ¿Tú te la recuerdas? ¿B.B. King en una película? No, salía en una película, a ver si alguien la recuerda, y entonces había un negro que no se comportaba como se le suponía a un bluesman y tal, ¿no? Era un poco, pues, hacía música de blancos, ¿no? Y entonces se decía B.B. King que salía de Black Without the Soul, ¿no? Como era un blanco sin alma, un negro sin alma, ¿no? Y entonces hay gente, sí, yo creo que en efecto está lleno de gente desalmada. Yo trato con ella
a diario. Yo creo bueno, lo que a mí me parece que la inmensa mayoría de la gente con la que trato pues anda por ahí con media alma o con un cuarto. Sí, entonces... Luego hay almas que se reparten entre los gemelos, que también es otra cosa interesante que está ahí en el libro. Y para acabar la respuesta, yo no sé si eso puede estar en el segundo libro, la respuesta. De hecho, no lo sé, tengo que pensarlo. Estaré hoy pasando la noche en blanco, así mirando el techo. A ver si... Cuando nos encontremos mensaje. Bueno, yo creo que los personajes del segundo libro, si se me permite, tienen todos tienen alma. Todos tienen alma. Lo que pasa es que en un momento dado la traición. Puede ser, sí. No es que hayan, es decir, no son el mal. Es decir, si a lo mejor pensáramos que el hecho de carecer de alma pues puede ser el representar un poco la figura del mal, yo no creo que los personajes de la segunda novela sean gente desalmada por naturaleza. En ciertas circunstancias les llevan y además se explican, en el caso de todos los personajes se explica lo que les hace comportarse de esa manera un poco desalmada a todos ellos, incluso a la mujer. Incluso a la mujer, sí. Pues eso, alguna intervención más. A ver, por ahí tenemos, ese es mi señor padre, que es el que estaba hablando, no le he hecho callar antes porque soy muy para. Si no hubiera hecho... La culpa es mía, Octavio. Está mi prima Carmen. Pídeme una Coca-Cola cero. Por favor, una Coca-Cola cero para el ponente, por favor. ¿Por qué cero? ¿Aquí? Gracias, muchas gracias. Yo disiento de lo que nuestro moderador, presentador, amigo, compañero, colega y cómplice... Hermano y amante. ¿No? Octavio, es todo esto, ¿no? Sí, no sé. Esclavos. Su fiel servidor. ¿Perdona? No, venga. Creo que el primer libro es para leer un día que tengas el corazón encogido, porque te lo ensancha, te relaja, te abre universos. Tienes razón. Y el segundo, que es muy duro, es un libro para leer cuando estás bien, porque si no, entonces lo que haces es tenerte que poner un supositorio para dormir. Tienes razón, yo lo había planteado en términos de... Práctica que no recomiendo. Yo lo había planteado en términos de estoy bien, voy a estar súper bien, Eso. o estoy fatal, me quiero suicidar. Entonces, fatal. pero bueno, eso cada uno ha de elegir el momento. Tienes razón lo que dices. Quiero hacer otro comentario en relación a este libro que yo también he leído 2 veces, y es que este es Octavio. Es que Octavio aflora en cada personaje. No, este es Octavio, es decir, una persona capaz de transmitir amor y tragedia en su vida, tranquilamente. Es decir, yo recuerdo el día... O sea, que estas intervenciones de mi padre a mí me cuestan un dineral en terapia. O sea, que decir que... tendría que poner aquí patrocinado por el Colegio Mallorquín de Psicólogos, ¿no? Porque está aquí mi padre desnudando mi alma delante de mis amigos y luego esto a mí me cuesta meses recuperarme de Yo esto. no estoy desnudando a nadie teniendo en cuenta que soy ginecólogo, pero bueno, lo que te puedo decir es que Octavio, es que yo me he divertido mucho siendo tu padre. Mucho. No me extraña. Mira, voy a coger Pero mucho. Es decir, recuerdo que un día, cuando tenías 10 o 12 años, si es que alguna vez los has tenido... Entramos en la humillación ahora. Cuando yo mojaba la cama, cuando... No. Estamos haciendo bordos con un 420 que teníamos y yo te dije, Octavio, te veo pues tocando el piano con una cierta frecuencia. ¿Quieres ir a un conservatorio? Y tú me dijiste, papá, el conservatorio convierte a los músicos en funcionarios. Y yo dije, y yo pensé, estupendo, Javier, te has ahorrado una montaña de dinero. Acabamos de ofender, o sea, no solamente me estás... Ahora lo que hemos hecho es ofender... Aquí hay un músico. Aquí tenemos uno de los mejores compositores de Mallorca, profesor de conservatorio, director de orquesta, que esto me va a causar ahora la amistad con Matías. Sí, hay cambiado de opiniones, creo que he ido... No, en absoluto. Perdona, Sí, yo le doy una razón, lo que pasa es que la dijiste aquel manera más fácil de ganar dinero. Tú me dijiste aquel día en el 420 en Costa de los Pinos que la música tiene que salir del corazón. Y yo lo que te digo es que lo que tú escribes no sale de la Academia de la Lengua, sale de tu corazón. Y los que te conocemos sabemos que esto es así. Y este doble libro que hoy se presenta es la traducción absoluta
de cómo es este señor de las gafas de sol, que no sé por qué las lleva. Porque... Pero a mí me ha pasado en este libro y en todos, es decir, yo creo que, y esto tal vez sea un poco un problema de la escritura de Octavio, es decir, a Octavio le resulta muy difícil que sus cosas, sus octaviadas, por decirlo de alguna manera, no aparezcan reflejadas no en un personaje que dirías, bueno, es el personaje al que más él se liga, que aquí podría ser el narrador, ¿no? Que es la mayoría de octaviadas las dice él, pero a veces la suelta otro personaje y dice, joder, este también era Octavio, ¿no? Este tiene el mismo mecanismo mental que Octavio para decir ciertas cosas. Aquí hay un capítulo que a mí me parece delicioso, que es un poco transitorio del primero, se llama La locura, y es cuando él, pues bueno, tiene una pena de amor y sus padres consiguen mandar al personaje a una clínica mental, que yo me la imaginé un poco ya como casi como alguien voló sobre el nido del cuco, como la enfermera Ratchet y tal, ¿no? Y entonces aparece allí y él está como a la defensiva, ¿no? Con la psiquiatra. Entonces la psiquiatra, en un momento que le pregunta, ¿ha albergado ideas suicidas? Y él dice, no, planeo abrir una charcutería en el mercado del Olivar. Entonces, esto es Octavio en su pleno apogeo. Es decir, y de estas frases, yo he subrayado un montón de ellas. Digo que yo las califico de las octaviadas, ¿no? Que son pero al mismo tiempo que pueda ser un defecto, porque dices que lo dice muchos personajes, se comportan como se comportaría él, y entonces aparece su yo, al mismo tiempo también lo considero como lo más identificativo de su estilo. Entonces, entonces, cuando tú has dicho algo que has hablado de la tragedia o del drama y la luminosidad, y es verdad, o sea, el libro es muy lírico, va por un derrotero y de repente hay una frase de estas, ¿no? Era el mercado del olivar, o una respuesta completamente cortante que tú atribuirías a él, y que tanto nos gusta, y que por eso nos gusta tanto escucharle improvisar o escuchar el programa que hace con Sabina. Sabina intenta poner orden, lleva las cosas preparadas, tal y cual, Sí, una chica ordenada, una chica tranquila. Una chica tranquila, y de repente en el momento dado pues él da esa clase de giros y tal, que son muy propios de su personalidad y que se reflejan muchísimo en el libro. También lo que pasa es que yo últimamente he pasado una temporada de peripecias psiquiátricas, y otra cosa no, pero las peripecias psiquiátricas dan para un material literario extraordinario, absolutamente extraordinario. O sea, la doctora Morey. Sí, la primera vez que me encerraron, yo llegué allá y me dice, no, pasa por aquí, yo estaba perdido, no sabía dónde ir, ¿no? Y miro a la parte de la cafetería, y había un tío que estaba leyendo el periódico, así como estaba yo, con un vaso de lo que tenía, una limonada o algo así, y mientras leía el periódico hizo así, y tiró el vaso, ¿verdad? Lo puso y siguió leyendo. Y dije, he llegado a casa. ¡He encontrado mi tribu! ¡Por fin! Estos son los míos. Y las conversaciones con la psiquiatra, mi psiquiatra reconocería algunos. ¿Psiquiatra o psicóloga? Psiquiatra, psicóloga, terapeuta, de todo. Normalmente los psiquiatras no te hablan, no te escuchan, los psicólogos sí te hablan. A mí mi psiquiatra sí que me escucha. Ah, sí, qué suerte, el mío nunca me quiso. Pregúntate por qué. Ramón, pregúntate por qué. No éramos nosotros, si está el psiquiatra. Te estoy diciendo que bueno, en fin, nada, es broma. Pero sí que da mucho juego, porque ahí encuentras, digamos, un choque puro y claro de tu personalidad con el mundo estándar, con lo que tú se supone que tienes que ser como persona, ¿no? ¿Y por qué? Porque usted está al borde del alcoholismo. Dice, el alcoholismo es una enfermedad grave. Y digo, bueno, vale, pero como enfermedad grave, si miras de todas las enfermedades graves, el alcoholismo es lo único que te permite estar pimpando todo el día. O sea que tiene una cierta ventaja, ¿no? Porque comparado con la gente que tiene enfermedades graves, no, yo es que tengo una glándula sebácea en el cerebro y me ha afectado al estómago y tengo que cagar por los lacrimales. Y entonces, ¿y tu enfermedad qué te hace? No, yo voy a los bares,
A veces me encuentro con alguna chica que tiene la misma enfermedad que yo y follamos durante 48 horas. La enfermedad de los alcohólicos. Dice, no, me decía, tienes que ir, podías probar con Alcohólicos Anónimos. Digo, no creo en Alcohólicos Anónimos. Digo, ¿cómo puede ser que no creas en Alcohólicos Anónimos? Dice, no, porque un sitio que lo primero que llegas y dices, hola, soy Octavio, soy alcohólico, es cualquier cosa menos anónimo. Lo primero que haces es decir el nombre. Eso no es anónimo, no sé lo que es, pero anónimo no es. ¿Sí o no? Es lo contrario. Y aparte dice, no, porque aquí es confidencial, aquí lo que tú cuentes es confidencial. Y yo digo, sí, exacto. ¿Qué mejor manera de mantener un secreto que ir a un local parroquial y contarlo a 15 borrachos? ¿Esto qué podría salir mal? Abrir tu intimidad entre tíos que se viven en la colonia. Por el amor de Dios. Entonces... Oye, ¿y lo de la terapia esa con globos, tú lo viviste? ¿La terapia con globos? Sí, que tú hablas aquí, de que hacen como unas cosas como unos globos cuando va... Sí, sí. Sí, eso me ha parecido que era algo personal. Sí, muchas... Igual que tus referencias a las gaitas y cosas así. Sí, exacto, sí. Sí, claro, ahí pues... Sí, a ver, más preguntas. No, Es mi padre que quiere profundizar en mi trauma edípico. A ver, no ha tenido lo suficiente y quiere decir... Yo debo deciros, porque si no lo sabéis, que yo cuando este señor nació, yo aún hacía partos y ahora hace ya 40 años que no hago La partos. última presentación que le invito, o sea, la próxima presentación, voy a decirle el día equivocado. Va a venir aquí y no habrá nadie. Pero cuando este señor nació, le puse Octavio porque salí desesperado hacia el registro civil y le puse el nombre que primero se me ocurrió. Y el del registro civil me dice, ¡això està equivocat! Digo, pero, ¿qué es lo que está equivocado? Dice, el metge ha firmat 3 minutos después que son pare. Dic, pues es el mismo. Imbécil, es el mateix. Bueno, pero hoy he estado con una persona, no sé si reconoces el nombre, Octavio, Oriol Lafau. Bien. Entonces, insigne, amigo mío y psiquiatra de esta comunidad, o sea, gran persona, y le he dicho, voy a la presentación del libro de Octavio. Y me ha dicho, dice, lo mejor que puede hacer este hijo tuyo es exactamente esto. Esto me ha dicho Oriol. Entonces, yo por esto me felicito de estar aquí. Y me felicito de estar aquí con todos estos amigos. Y me felicito de que estés tú ahí y de que estés ahí muy bien acompañado, porque creo que este es exactamente el camino. Depende de lo que vayas a decir. Te doy el micro. No, porque te veo. Piénsalo, cuenta 10. Cuenta 10. ¿Sabes? Vamos, que si no sale un espasmo octaviano y... No, agradecer a mi padre que rompa la confidencialidad médico-paciente con mi psiquiatra delante de todas estas personas. Y como que alguien para escribir en última hora, pues igual también podrías poner algo en tu próximo artículo. Bueno, alguien que no sea mi padre que quiera participar. Almudena, creo que Almudena Taboada, la última persona que me ha perseguido físicamente. ¿Es verdad o no es verdad? Almudena, ¿dónde está? Se esconde, ¿dónde está? Está escondida. Es verdad, me persiguió por el Corte Inglés. ¿Es verdad o no es verdad? Íbamos hablando y... No, me persiguió por el Corte Inglés al grito de paren al gordo borracho. Es verdad. Y me redujo, los de seguridad me redujeron. Mentira. Aquí otra Almudena. Otra Almudena. Háblanos, Almudena, cuéntanos. Pero esta no es la verdad es aquí. Sí, pero yo disfruto como una enana. Bueno, venga. Bueno, quien sea, quien quiera. Almudena, háblanos, ¿Nos cuéntanos. vas a firmar el libro o no, pero? Sí, claro. Sí, claro, hombre. ¿Quién ha sido? Nadal. Hombre, nada, sí, voy a firmar el libro. Claro que sí. Solo se van a firmar libros acompañados de la factura. La tenemos. Claro, que ahora firmamos. Sí, bueno, si queréis algo más o si no, pues ya nos tomamos todos una copa por aquí. Almudena, la Almudena falsa, ¿qué quiere hablar? Sí. Yo discrepo un poco con todos. El libro hay que leerle sin más. O sea, me da igual si estás triste, alegre, contento. Me importa un rábano. Yo le leí simplemente porque Román me dijo... No, es que no sé lo del pánico histérico. Ah. A mí Román me dijo que hoy se hacía la presentación y dije, coño, no lo he leído todavía. Y entonces me metí prisa. Entonces llegué de trabajar agobiada, pensando que me hacía para cenar, que me sirviera para comer al día siguiente, y me puse con el libro. Y no le dejé hasta el final. Entonces, la primera historia me recordaba mucho a Cala Escorpí. Lo que me gustaba de ella es que yo soy forastera y coincido en muchas cosas con los mallorquines, que a mí me enamora de Mallorca, que no es la catedral ni las cuevas del Drac.
es que en septiembre huele a higos, que es tapizado de una posesión, entonces a mí me parecía tiernísima. Y en la segunda, que este señor dice por qué le parece cojonuda, porque decía mi abuela que lo que el más, con perdón, hijo de puta de los hombres pueda maquinar con maldad, jamás le llegará a la punta de los pies de lo que maquina la más sencilla de las mujeres. Entonces yo cuando acabé el libro me sentí como la protagonista, malignamente satisfecha, y dije, sí señor, qué cabrón, porque claro, son tan diferentes que cuando acabé lo dije, qué cabrón. Y me parece una historia, pero realmente... Vale, es dura, es todo, pero... ¿Y sospechaste lo que iba a pasar? Que es algo que le preocupa para mucho a nada, Octavio. para nada. O sea, además no lo sospeché hasta el último momento, por eso esa sensación de... Manda narices, la que ha liado el tío, ¿no? Entonces a mí el libro no hay que pensar, a ver, hoy que me han dicho en la presentación que hoy como estoy triste mejor no lo lea. Que hoy como estoy contento mejor leo esto. No, simplemente abrirle y leerle. Es fabuloso. Hacerle caso a ella. Muchas gracias. Es fabuloso. Ese es el espíritu. Sí, señor. Hay una pregunta por ahí, Paz. Sí, no, yo quería decir del segundo relato que me lo leí en el avión y que resucitaría a Bette Davis y haría una película en blanco y negro con esta historia. Es una pasada. De hecho, un amigo guionista me dijo, esto es un guión, ¿sabes? Sí. Me dijo, esto es un guión, es un guión de melodrama. Entonces, yo quiero decir, a mí que, no sé, si tenías aquí vuestros contactos con una cinematográfica, que me hagan un contrato millonario, yo estoy abierto, no tengo ningún problema con... dedicarte al alcoholismo para el resto de tu vida. Exacto, sí. Yo querría decir que me da la impresión por las dos últimas intervenciones de que esta segunda historia deja mal cuerpo a los hombres, pero muy buen cuerpo a las mujeres. Probablemente. Probablemente. A mí sí. Porque tú eres malvada. A ver, ya puedo salir porque ya me he tomado 2 Aperol. Ya me da igual. Ya me da igual todo. A ver, Octavio. Vamos a hablar de tu verso favorito del pop español. Mi verso favorito del pop español. ¿Cuál es tu verso favorito de todo el pop español? Esto lo discutimos el otro día. Coño, Mi verso favorito del pop español es de una canción del último La Fila, que es Insurrección, y para mí es el mejor verso del pop español. Dice, dame mi alma y déjame en paz. Dame mi alma y déjame en paz. es muy bonito porque las almas son escasas. Entonces es bonito que tu verso favorito del pop español sea este. Pero los dos convinimos en que, aunque tú no eres amante de las tramas y yo soy súper fan de las tramas, sabemos que hay un verso en el pop español, uno solo, de todos los grupos del pop español, de todas las cientos de canciones que ha producido el pop español, que es mejor que cualquier novela breve. Y vamos a decir cuál es. El tuyo. Las dos a la vez. Un salón de té, un salón de té, con esa mala leche, un salón de té. Este es un verso de Radio Futura que lo pensamos, hay una historia allí. O sea, con ese verso hay una historia. O sea, el personaje femenino lo ves. ¿Lo ves? Un salón de té con esa mala leche, un salón de té, ves a la tía, es que lo estás viendo. Es que la ves, tiene la pasta para poner un negocio. Le da igual. Pero es una bruja, trata mal a los clientes. Entonces el tío le dice, ¿un salón de té? ¡Tú! Con el... ¿Verdad? Sí, y esto viene a colación. No sé, la Perol, yo qué sé. Es la sección efímera. Es la sección efímera. Ven. Es que esta chica quiere decir algo, ¿no? No. Tú has dicho, quiero decir algo. Porque todo esto venía por decir algo. Vale. Bueno, yo qué sé, pues yo creo que podemos ir terminando esta fase, nos tomamos algo aquí, hacemos un poquito Comprad el libro, de gasto que me pondré en la puerta a vigilar el tema, ¿vale? Que le den me gusta, aunque no paguen. Que le den me gusta. Solo por A Sabina y Octavio. Que le deis me gusta a nuestro podcast, que os suscribáis. Que no vale dinero. No vale dinero, pero si nos dais dinero también lo aceptamos. Preferimos el dinero al amor. Porque ya venimos amados de casa. En fin, nada, muchas gracias a todos por venir, por vuestra paciencia. Si alguien quiere que le firme el libro, pues yo estaré por aquí. Gracias. ¿Tienes boli? Yo sí. Lo mejor es el poeta con cara de mal.
Cósmicos cuando mi madre negro.